Cuando se habla de una maceta que tiene Jidai, es que tiene antigüedad. Y para conseguir esa antigüedad, pues lo normal es que tenga un árbol plantado y que esté al exterior, que reciba el agua, igual que un árbol, ¿no? Tenemos por costumbre, cuando hablamos de bonsái, de referirnos solo a la parte viva, pero las macetas también juegan parte en el conjunto del árbol. En el capítulo de hoy, Miguel Ángel González Durán nos hablará un poco de la historia de las macetas y nos centraremos sobre todo en las macetas procedentes de China. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de otra vez de la historia, pero esta vez en vez de la historia del bonsai vamos a hablar de la historia de las macetas. Para ello cuento con la inestimable participación de Miguel Ángel González Durán, un gran defensor del bonsái, un gran amante de este arte y que hoy viene a contarnos un poquito sobre las macetas. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es para ti el bonsái? Bueno, el bonsái yo lo conocí justamente antes de casarme, que eso fue en el año 85, imagínate. Y bueno, el día de mi boda, pues ya me regalaron un bonsái, concretamente una empresa de Madrid que se llama Shanghai, que se dedica a la venta de un vivero muy grande, muy importante. Y entonces, bueno, yo tenía bastante amistad por el tema de comercial y ya para mi boda pues me regalaron un bonsái que yo ya los conocía antes porque ellos fueron prácticamente los primeros que traían bonsái comercial, ¿sabes? Y bueno, a partir de ahí pues el bonsái empezó en mí a introducirse en mi vida y bueno, ha marcado muchas cosas buenas y menos, pero bueno, siempre yo considero que buenas. ¿Sí? Ayer mismo, mira, estuvimos en una inauguración de una jornada que se están haciendo aquí en Málaga, que ya aprovecho para invitar a todos en el centro de Málaga. Y está en un enclave de unas ruinas romanas antiguas, mezclado con 15 bonsái de una extraordinaria calidad de planta, de maceta y demás. Y justamente en la inauguración, pues todas las autoridades y demás, y vino un pianista que japonés, y mientras él tocaba una melodía antigua japonesa, con más de 1000 años, y él le da unos retoques y demás. Estaba yo pensando, qué maravilloso mundo tan bonito que estoy aquí escuchando este concierto de piano fabuloso en un entorno maravilloso y bueno, pues te trae muchas cosas bonitas. Te marca la vida en todos los sentidos, sí. Es así, es así. Ahora hablaremos un poquito de tu papel en el bonsái en Málaga porque yo siempre te he conocido vinculado a asociaciones, a concursos, a eventos, a exposiciones y ahora nos contará un poquito, pero antes ya nos has dicho que todo empezó el día de tu boda, pero ¿cómo siguió la evolución de Miguel Ángel en el bonsái? Bueno, pues como yo particularmente siempre me he dedicado, bueno, mi abuelo ya al mundo de las flores, las plantas, las flores, hemos tenido toda la familia floristería y demás, pues bueno, a raíz de ahí pues el interés por el bonsái, yo lo vi concretamente en un catálogo de Interflora y me marcó muchísimo. Entonces
mi evolución fue pues que empecé a cuidar bonsai, poquito a poco aquí en Benalmádena, que es donde yo vivo, pues tú sabes que es una ciudad cosmopolita, hay mucha gente de otras tierras, otras culturas. Bueno, pues a la floristería yo tenía algunos en el escaparate y se acercaban personas que le interesaban y tal. Y bueno, pues a partir de ahí se fundó la Asociación Amigos del Bonsai, hace ya en abril 36 años. Wow. Sí, y fuimos 10 personas. Y bueno, a raíz de ahí pues empezamos a montar exposiciones en primavera y a tener inquietudes, hasta que llegó el momento que, claro, queríamos avanzar y no podíamos avanzar. Y necesitábamos pues una escuela. Yo considero que la escuela de bonsai en el mundo bonsai es muy importante, porque una cosa es la afición, el amor, el cariño por los bonsai, pero si tú quieres avanzar técnicamente tienes que estar en una escuela. Eso es así. Y bueno, yo ni corto ni perezoso, bueno, mi primer maestro fue Jesús Revuelta y María Rosa Bonet, que fuimos ahí a Cardedeu a dar un curso, bueno, un curso, que es lo que había en aquel momento. Y bueno, ahí no, me entró todavía mucha más ganas y más inquietud por aprender. Y ni corto ni perezoso, pues estuve mirando diferentes maestros. Antiguamente no es como hoy, que te metes en internet y ves la obra de uno y de otro, ¿no? Y bueno, después de mucho ver, pues contactamos con Máximo Bandera, que también venía aquí al Museo de Marbella. Él fue cuando empezó a venir también. Y bueno, pues él tenía una escuela importante. Tengo que decir que es un maestro de bonsai que tiene una característica que explica muy bien todo, con mucha tranquilidad. Y bueno, empezamos con un percurso, como dicen los italianos, y estuvimos, la asociación, pues llegamos a ser 100 y pico socios, uf, una, una escuela de aprendizaje increíble. Y bueno, ya a raíz de ahí, pues hicimos un congreso nacional que vino Kunio Kobayashi, mi maestro japonés. En Benalmádena. Sí, yo estuve el 25, creo que fue. Te hablo de memoria. Y bueno. Miguel Ángel, tengo un cartel de aquella exposición firmado por Kunio Kobayashi. Me acuerdo que tengo un cartel firmado por Kunio Kobayashi de aquella exposición. Estuve... Sí, y además estuvimos hablando, no sé con quién fue con el que hablé, que le pregunté, digo, ¿es posible conocer al maestro? Y coincidió que estaba descansando en la parte de arriba de donde estaba la exposición, que había como una pequeña recepción, sí. y pude pasar, estuve hablando allí con el traductor, que creo que era su hijo o era alguien que venía con él. Y me firmó, todavía lo tengo guardado, me firmó un cartelito con... Un cartel con un pino. Sí. El pino ese pino cuando yo estuve... Bueno, justamente fui a Italia para bueno, contratarlo, digamos, ¿no? Y entonces, antes yo estuve allí en Japón con él aprendiendo y vamos, fue muy agradable aquello. Después hicimos el Congreso Nacional, que cogimos ya mucha amistad con él. Después volví otra vez en el año 2012, ¿no? Pero entonces la asociación tenía ese percurso donde ya venían grandes maestros. Y después, pues bueno, terminamos con Máximo Bandera. Vino ya otros maestros italianos como Liporace, vinieron, no sé, Francesco, vino bastantes maestros italianos, porque Italia en aquel momento verdaderamente era muy importante en el mundo bonsai, ¿no? Después también españoles han venido
muchísimo aquí a la asociación, como bueno, Jesús Revuelta, que ha venido varias veces, eh, no sé, de prácticamente todos, ¿no? Antonio Ponce, vino, bueno, Cartago, no sé, Salvador de los Reyes, en fin. Bueno, tengo que decir que de esta asociación han salido, digamos, personas que están hoy en el mundo bonsai muy importantes, como puede hacer Antonio Ponce, como puede hacer Salvador de los Reyes, como puede ser José Antonio Cartago, todos empezaron aquí, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso, damos todos los años un curso de iniciación que tiene mucho éxito, hemos tenido varios formatos, ¿no? De hacerlo todo en una semana seguida, después hemos tenido otro formato que es un mes y medio, que lo hacemos 2 veces a la semana, en fin, y la verdad que ese interés que hay aquí en Benalmádena por el bonsai es muy importante. Ya también en los años 2000 y algo se regalaba a cada niño que nace o niña, se recibe en el Castillo del Bilbil, que fue la inauguración donde se realizó la inauguración de la exposición del Congreso Nacional. Y bueno, se le regala una canastita al niño o la niña, al bebé, y lleva un bonsai, un pequeñito bonsai comercial, que bueno, yo por ejemplo aquí en mi casa tengo el de mi ahijada que ya tiene 20 y tantos años, que era un osito pequeñito y bueno, ha ido evolucionando. Lo tengo aquí y la verdad que Benalmádena es una tierra de bonsai, me encanta. Y bueno, en la actualidad, pues mira, la novedad que yo veo que se están incorporando, o se han incorporado bastantes mujeres. La verdad que ya tenemos un grupito de 8, pero no mujeres que vienen acompañando, no, mujeres que hacen bonsai y que ya en algunas demostraciones pues me ayudan a alambrar, y yo considero que la mujer pues es parte ya importante del bonsai y lo será en el futuro. Muy bien, muy bien. Es una asociación con mucha historia y muchos recuerdos y muchos amigos. Y sobre todo una asociación implicadísima con el bonsai, porque como tú bien has ido explicando, habéis hecho prácticamente de todo. Yo recuerdo haber asistido a muchas de vuestras exposiciones y cada una de ellas se notaba la dedicación que le ponéis, el esfuerzo, y para que todo salga bien, para que todo esté para el disfrute de los aficionados. Siempre, mira, hemos intentado, porque fuimos, cuando nació esta asociación había en Málaga la Asociación Malagueña de Bonsai, que eran poquitos socios, que yo era socio de ahí también. Pero hoy día, por ejemplo, en Málaga han salido muchas asociaciones que también, digamos, han partido de aquí. Por ejemplo, Sebastián Luque, la de Villanueva, pues Sebastián venía aquí con nosotros. Después, claro, el gusanillo de montar exposiciones ahí, la gente le encanta, empiezan a venir aficionados y al final, pues mira, se crea una asociación pues en Villanueva. Después en Fuengirola, pues ocurre lo mismo, para un pueblo vecino, una ciudad vecina. Pues igual, allí hemos hecho escuelas, hemos hecho exposiciones maravillosas, se siguen, la escuela o la asociación sigue, que se llama Sojail, por el tema del castillo que tienen allí. Y bueno, hemos sido madres de muchas asociaciones que con las cuales participamos y seguimos ayudando en todo lo que nos pidan, verdaderamente. Entonces, pues muy bonito la colaboración entre asociaciones. Después también Raíces Urbanas, en fin. Yo tengo una idea que ya la lancé y para los que me escuchen, mi idea es hacer una exposición malagueña de bonsai donde todas las asociaciones o grupos de Málaga, digamos, pues hagamos una exposición provincial. Está la local, la provincial, la andaluza, la nacional y la europea. O sea que pues hacer una muestra pues a nivel
provincial. Yo creo que sería una exposición muy bonita. Pues Pero sin ánimo de competir, solo de participar y de disfrutar del bonsái, que es lo importante. Y de enseñarle al mundo que en Málaga se hace buen bonsái, porque como tú has dicho, hay una gran afición, tengo grandes amigos ahí en Málaga que son grandes aficionados y tú también lo has dicho, hay grandes maestros que han salido de estas asociaciones y que hoy en día son referentes. O sea que te lanzamos el testigo, Miguel Ángel, para que los que oigan el podcast que se pongan en contacto contigo y empecéis a echar a andar para esa exposición, que seguro que... Eso, a ver si la echamos a andar y bueno, la creamos. Lo difícil es crear una fecha en el calendario, ¿sabes? Sí. Hay ya tantos eventos y tantos compromisos, ya no solo los compromisos de bonsái, sino los familiares, los de trabajo. Sí, bueno, y al final nos falta una vida para tanto bonsái. Eso es. Miguel Ángel, vamos a hablar un poquito de macetas, porque cuando estuvimos preparando el podcast dijimos de afrontar este primer capítulo juntos sobre las macetas, así que yo voy a ser muy directo. ¿Cómo y cuándo aparecen las macetas de bonsái? Bueno, el tema de las macetas de bonsái, a lo mejor habría que hacer algunos podcasts para dividirlos, ¿no? Yo empezaría hablando, sí, por las macetas chinas, verdaderamente. La maceta, bueno, la historia ya la sabemos, que Japón siempre ha estado influenciada muy por China, porque de hecho toda la cultura japonesa proviene de China. China siempre ha sido como la madre de Japón, ¿no? Y bueno, las macetas chinas, la verdad es que son un poquito diferentes a las macetas japonesas, sobre todo las macetas antiguas, porque son más profundas. Ellos, el bonsái, para ellos es el penjin, y el penjin dentro es la madre del bonsái, entonces hay que tratarlo un poquito diferente o como un apartado diferente, ¿no? Entonces ya es conocido por todo la cerámica china, que siempre tiene una calidad exquisita en todo, en temas de té, en cerámica de jarrones, de todo esto, y obviamente en macetas de bonsái pues verdaderamente son los mejores, o sea, son los mejores, aunque ahora se avanzó mucho en Japón, porque van a China a aprender, y de ahí se vuelven a Japón y hacen macetas ahora japonesas, pero digamos, con la tradición china de texturas y demás, ¿vale? Entonces, la maceta china en fin, es muy bonita, un poquito diferente, a la maceta japonesa. A mí particularmente me gustan mucho las macetas chinas y sobre todo, claro, las macetas antiguas, ¿sabes? Ahí en China normalmente pues hay 3 zonas de alfareros, ¿no? Que las macetas, tú sabes, normalmente pues suelen venir o bien de Cantón, de Jixing, también de Nanjing. Cada una tiene, digamos, unas texturas y tienen unas formas un poco diferentes a las que conocemos como las japonesas tradicionales, ¿no? Normalmente la maceta china pues suele ser más alargada que la maceta japonesa, un poquito más estrechita, porque ellos para el penjin pues verdaderamente le dan ese tipo de forma. Después también hay macetas chinas donde, tú sabes, a ellos les gusta mucho pues no sé, los colores, la decoración, y entonces le meten temas florales o temas de paisajes y demás en los bordes de las macetas, en las caras de las macetas,
y son verdaderas obras de arte porque son a mano normalmente, y entonces pues claro, eh, son un poquito más recargadas. Entonces claro, depende del árbol que tengamos, pues ya es difícil encajar una maceta con un árbol. eh, Hay que tener mucha experiencia para, para encontrar un conjunto importante, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Y bueno, las macetas en China se tienen conocimiento pues desde la dinastía Shang, que eso es 1100 años antes de Cristo. Ya se han encontrado algunas macetas antiguas y de ahí pues en la historia ha habido altibajos, tú sabes. Entonces, pues lo importante de las macetas chinas es que los barros que utilizan eh, son barros y la forma de fabricarlas son muy porosas, tienen una textura porosa en el interior, donde las micorrizas de las plantas respiran mucho mejor, sobre todo las coníferas. ¿eh? Las coníferas respiran mejor en vez de una maceta menos porosa en el interior, pues mucho más porosa, le proporciona más oxígeno, más y viven mejor. Entonces, es verdad que hay una teoría que se desarrollan bastante mejor en una maceta de estas características, y esas características siempre las encontramos mejor en la maceta china que en la maceta japonesa. Pero vamos, también en Japón ya se están haciendo macetas con estas texturas un poquito más porosas, ¿no? Sí. Después, bueno, hay unos términos para definir las macetas que muchas veces esos términos no quieren decir que la maceta sea de un lugar donde se ha hecho, ¿vale? Sino significa los años que tiene, ¿no? Ko-Watari, por ejemplo, sería una maceta, un término que tiene a partir de 300 años, 200 y pico, 300 años, hasta 350 o 400 años de antigüedad, ¿no? Toda la maceta que tú escuches es una Ko-Watari. Puede ser o bien de Yixing, de Cantón o de Shanghái, ¿no? Pero este término lo que indica son los años, la antigüedad. Entonces, Ko-Watari, pues más o menos yo siempre lo sitúo en los 300 años, ¿vale? Después hay otra palabra que la define, que es Nakawatari. Que esas tienen más o menos unos 100 años, más o menos. De esas se encuentran muchas ya macetas japonesas de, de última generación, así, digamos, ¿no? O más tradicionales, que tienen 100 años aproximadamente y ya tienen una pátina elevada. La maceta le pasa como al bonsái. La maceta, cuando tiene un bonsái, tiene que es muy viejo, que nos transmite vejez, vetusté, añejo, ¿no? En castellano hay muchas palabras para definirlo. En bonsái, normalmente, cuando se define en bonsái, se dice que tiene mochikomi, ¿no? Este árbol tiene mucho mochikomi, que tiene un tamaño de hoja muy reducido, que los entrenudos son cortitos, que no sé, ¿no? Que transmite una vejez muy importante por la corteza, por todo, ¿no? Y en la maceta ese término no vale. Mucha gente dice, ¿qué maceta? Tiene mochikomi. No. En la maceta el término de vejez o de pátina antigua es jidai. Se escribe con J y se pronuncia jidai. Cuando se habla de una maceta que tiene jidai, es que tiene antigüedad. Y para conseguir esa antigüedad, pues lo normal es que tenga un árbol plantado y que esté al exterior, que reciba
el agua, igual que un árbol, ¿no? Y ese término es Jidai en japonés, ¿vale? Y después las macetitas que tienen ya entre 40 y 50 años, pues esas son Shiwatari, que la verdad este término se empezó a utilizar a partir de los años 60, 60 y tantos. Y entonces, pues bueno, ahí hay la verdad que hay muchas macetas que con estos años que se pueden conseguir y conseguir a buenos precios. Mira, yo recuerdo que antiguamente cuando antes no venía tanto árbol de Japón, venía de Corea o venía de China, venían muchos ficus y olmos, sobre todo olmos chinos, en macetas de cantón, cantonesa, y nosotros no le damos importancia a esta maceta, no, y íbamos a comprar una japonesa nueva y tal, pero cuando tú ya estudias y aprendes un poco lo que es las macetas, esas macetas que las dejábamos ahí arrumbadas, antiguas, son antiguas, lo mismo tienen 60, 80, 100 años, y claro, yo eso siempre tenía alguna maceta ahí en un rincón, no sé qué, pero ya cuando tú vas avanzando en el mundo bonsai y sabes el valor de esas macetas, pues la verdad que las coge y le da un abrazo como diciendo, vaya, qué tonto he sido, que he tenido aquí macetas bastante con antigüedad y no le hacía las he caso. usado para ningún bonsai, ¿no? Entonces, bueno, eso, la maceta china verdaderamente antes se veía muchísimo, y bueno, hoy día pues la verdad que ya se van viendo menos, aunque bueno, digo maceta antigua, ¿no? Porque macetas de Gisin y macetas así normales de fabricación en cadena, digamos. en cadena como hoy es, pues la verdad que sí, que hay muchas, pero macetas antiguas ya cada vez vienen menos porque además los chinos ya también están aprendiendo que son valoradas y ya los precios, tú sabes, se van elevando. Lo que sí es verdad que si queremos presentar un bonsai en una exposición vamos a hablar de un alto nivel, para competir con premios y demás, pues tiene que ser una maceta acorde con el árbol y bueno, si es una maceta antigua, entidad y que transmita, pues siempre va a ganar la obra, va a ganar mucho entero en este aspecto, ¿no? Es muy importante. De hecho, el kanji bonsai significa árbol en bandeja, y hay una cosa que antiguamente aquí, claro, por desconocimiento, no le dábamos mucha importancia a la maceta. Y hay ya escuelas en Japón que le dan prácticamente 50% de valor estético a la maceta y 50% al árbol. Pero eso es harina de otro costal, eso ya es para hacer una charla coloquio importante con ese tema. Correcto. Bueno, ¿Hay mucha diferencia entre las macetas de antes y las macetas de ahora? Diferencias, sí. Hombre, la maceta hecha a mano es un arte, la maceta hecha en cadena por máquina, digamos, hombre, reduce mucho el precio y verdaderamente, pues bueno, es que verás, en los años, siempre la maceta bonsai se han hecho a mano, ¿no? En los hornos, tanto chino como en japonés, siempre se ha hecho a mano. ¿Qué ocurre? Que en los años 60 aproximadamente, 60, 70, pues bueno, esa revolución que hubo en el bonsai que se extendió pues por Europa, se extendió por América y demás, bueno, la afición empezó a ser grande, la gente, pues ¿qué ocurre? Que ya a mano no se daba abasto
para fabricar tanta maceta como había de demanda por parte de los aficionados. Entonces, claro, se tuvo que utilizar ya mecánicamente, ¿no? Entonces, la diferencia sí es importante. Las que están hechas a mano, hombre, las cosas hechas a mano siempre tienen más valor. El cariño que le ponen y demás, pues ten en cuenta que la tradición, tanto china como japonesa, pasa de padre a hijo o hija, los hornos, la fabricación de macetas, y entonces se hace la maceta pues como se hacía hace 200 o 300 años, ¿sabes? Se cuecen en China, date cuenta que hay hornos que antiguamente se cocían y tardaban hasta 30 días en cocer una maceta. Imagínate un horno donde tú le pones la madera y es como un tubo, digamos, ¿no? Un círculo donde tú en una punta pones madera a quemar y en la otra punta pues pones las macetas para que cueza. Entonces el viento, claro, el horno está estudiado para que el viento entre donde está la leña, se va llevando esa ceniza y la ceniza le va dando los matices pues al barro que está, digamos, que hay que cocer y lentamente, hombre, eso es un proceso, imagínate que no le falte leña al horno constante y con una temperatura adecuada, pues claro, esas macetas son de una calidad maravillosa. Ya quedarán muy pocos sitios que se hagan así, pero bueno, algunos sitios se siguen haciendo. Y la verdad que son macetas muy interesantes, con los tonos que tienen y los colores, sí, son diferentes una de otra, ¿sabes? Es muy una forma de fabricar que hoy día ya pues parece que eso es algo de otro mundo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. es así. Hace poco leía eso, que parece ser que hay un resurgir ahora de esos hornos artesanos, viendo la gran demanda que empieza a haber otra vez de macetas y poco a poco esos grandes hornos que iban cerrando o que se tenía la esperanza de que fuesen cerrando por al final por la edad de los ceramistas, están volviendo a incrementar su actividad por eso, porque cada vez hay más demanda de macetas, sobre todo de macetas de origen chino, japonés, claro, y de calidad, no fuera un poco de ese circuito de macetas de producción en cadena. Claro, es que es lógico. Mira, lo que yo te expliqué, había una cadena de macetas que suministraba, bueno, cada autor pues dependiendo de su zona iba suministrando estas macetas. ¿Qué ocurre? En los años 60, como he comentado, llega una demanda tan grande que se adaptan a la nueva demanda. Ahora mismo, pues eso parece que se ha equilibrado un poco, porque ya, claro, si te das cuenta, aficionado al bonsai, hay una cantidad, pero ya se ha estabilizado. Van entrando personas, pero también algunas, pues, dejan el bonsai por diferentes motivos, ¿no? Entonces, yo lo que observo es que más o menos, entonces está volviendo, pues eso, a los orígenes. También una cosa muy importante que se enseña en la escuela, cuando se habla de macetas, por el tamaño, la forma y todo, para adecuarla a cada estilo, ¿no?, que tiene el árbol, cada especie y todo eso, pues, bueno, muchas veces ahora prevalece más, un poquito más la calidad ante la cantidad. Yo recuerdo que antes todos queríamos tener, venga, y te parecían poco y seguías plantando esquejes y buscando árboles y comprando y tal. Hoy día ya, cuando tú vas aprendiendo en una escuela, pues se te enseña, mira, tienes que, claro, todos empezamos con muchas ganas, ¿no?, y tal, pero se te va enseñando que es mejor utilizar el tiempo que tienes para el bonsai en árboles que van a llegar con más calidad, ¿no?, que aunque todo lo importante es disfrutar el camino, la meta no es lo importante pues es disfrutar en el camino donde tú pues vas regando todos los días o cuando lo necesites
lo abonas, lo vas cuidando, lo pinzas. Entonces, ese diario que tú tienes con el bonsai es el camino donde tú tienes que disfrutar, porque la meta al final y al cabo, pues bueno, sí, todos soñamos con tener una obra maestra o alguna obra maestra, pero eso llega solo con el tiempo. El bonsai solo es tener paciencia y tiempo. ¿Mm? Y entonces, bueno, en la maceta ocurre lo mismo. Elegir una buena maceta para un árbol con una medida y una característica es un poquito complicado, ¿eh? Esa iba a ser la siguiente pregunta y con esa Sí. podíamos cerrar un poco este primer capítulo de sobre maceta, sobre la historia de la maceta, que hay que tener en cuenta así de manera general para elegir una maceta. Bueno, como regla podemos hablar primero de especies, ¿no? Porque ya eso también está muy avanzado. Eh, ya sabemos que las coníferas, por ejemplo, llevan macetas sin esmaltar, por regla general. Después, lo que hemos hablado, una maceta china antigua que tenga algo de esmalte con unos dibujos, pero después tiene un design maravilloso. Una maceta antigua con un árbol que sea una obra maestra, pues el conjunto seguro que va a ser una maravilla. Nos podemos saltar ciertas reglas, ¿no? Entonces, pero como norma, ¿no? En general, las macetas sin esmalte para especies, normalmente las coníferas, todas, llevan, y después para árboles de hoja caduca, pues macetas esmaltadas. Y el color del barro, por ejemplo, sin esmalte, ya sabemos que hay macetas más, el barro tirando más rojizo, pues bueno, ya pues quizá le pegue más a un tipo de junípero que tiene la corteza viva más roja, ¿no? Después hay otros tipos de grés sin esmalte tirando un poco más a tono, no gris, pero tono así más, pues bueno, le puede pegar más a un pino, por ejemplo, ¿no? Y después las macetas esmaltadas, pues por colores, siempre hay ciertos colores que le van a ciertas especies, ¿no? Como, no sé, los mirtos, pues a lo mismo le pega un verde un poquito aguamarina, o le puede pegar normalmente un mirto pues en un color marfil, que le va de maravilla, porque el color de la flor pues suele ser ese color marfil, ¿no? Y no sé, hay una bogambilla, pues le pueden pegar ya con tonos más fuertes, con más, que sean más llamativas, que vayan a conjunto con esa especie de flor tan bonita, ¿no? Y después también hay especies que, bueno, que tanto le pega, le va bien, como puedan ser para mí lo que es los olivos, las oleas todas, ¿no? Oleas silvestris, que bueno, en una olea silvestri tú le pones una maceta sin esmalte y le va perfectamente, pero después también es un árbol de flor y fruto, el olivo. Correcto. Y le podemos poner una maceta de un tono verde, color verde aceituna, por ejemplo, que te recuerda el fruto cuando está verde, o le podemos poner una maceta de tono verdoso azulado que nos recuerda el agua del mar Mediterráneo, que es donde suelen vivir. Entonces, es una especie pues muy interesante, pasa igual que los ficus, también lo que es las azaleas, ¿no? Le pasa lo mismo, que son especies que se le pueden poner, son más abiertas a colores y demás. Y después lo que es la forma no lo marca el estilo, ¿eh? El estilo. ¿Y esto por qué? Porque en un vertical formal, que normalmente un tronco recto, pues le vamos a poner una maceta con líneas rectas, ¿no? Una maceta normalmente puede ser rectangular, ¿no? Entonces esas líneas son rectas, pues porque el árbol, normalmente un vertical formal, pues
o un shokan recto, ¿no? Sí. Después, no sé, la forma ovalada, pues normalmente pues a lo vertical informal, el ovalado pues prácticamente es la maceta que más, la forma que más se utiliza. Las macetas redondas, pues también para árboles verticales informales más sutiles, estilo Bunjin, de estilo Literati, que suele llevar macetas redondas o macetas de 6 lados, de 4 lados y sobre todo con botones. El botón se utiliza mucho para este estilo de bonsái. Uh-huh. Y bueno, después las macetas más altas para árboles de estilo cascada, semicascada, son un poquito más altas. También últimamente estábamos pecando en, más que en la forma, ¿sabes? En el tamaño, que le estábamos, yo recuerdo una temporada que poníamos macetas muy ajustadas y verdaderamente estamos volviendo por la salud del árbol y demás, la maceta un poquito más profunda, donde el árbol, sobre todo aquí en el sur, que hay que regar tanto, pues verdaderamente las macetas muy finas, verdad cuesta mucho trabajo. Nos complican la vida. Nos complica la vida por el tema del riego, ¿no? Pero se está volviendo también a no poner las macetas tan ajustaditas, sino un pelín más holgada, ¿no? Para que el árbol pues viva mucho mejor. Y después, bueno, la forma de los bordes, pues siempre un borde hacia afuera grueso, pues nos va a dar, nos va a venir mejor para un árbol pesado, un árbol con un tronco más poderoso. Después los finos o sea, los filos redondeados, normalmente pues son para árboles más sutiles, con las esquinas matadas, más redondeadas, pues también no para árboles tan formales, en fin, es que eso, el tema de las macetas, coger una maceta apropiada para un árbol es especial, es un poquito difícil, ¿sabes? Pero bueno, que estudiando y con conocimientos, pues hay tantas formas y tantos colores de bordes, de patas, que eso, si quieres, lo explicamos más adelante en próximos posts, porque yo considero que habría que tratarle un buen ratito a ese tema. Pues cojo ese testigo que me acabas de lanzar, nos emplazamos a volver a hablar de macetas tú y yo, y con este pedazo de entrevista que nos hemos marcado tú y yo sobre la historia de las macetas y que hemos levantado la curiosidad de todos los oyentes, me despido de ti dándote las gracias de nuevo por aceptar la invitación y por pasar por aquí por el podcast. Nada, las gracias a vosotros siempre y nada, disfrutad del bonsái, que para mí es una de las cosas más bonitas de este mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, un saludo. Venga, que vaya bien, gracias. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.